Ok. Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 24 de mayo y vamos a continuar estudiando el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 9 hasta ¿cuál? Jesús. Hasta el 13. Hasta el 13 vamos a estudiar del capítulo 9 hasta el 13. Y una de las cosas fundamentales que suceden aquí de que los legalistas siempre tratan de anular la palabra de Dios, siempre quieren hablar por ellos mismos, y una de las cosas también que sucede que eso es una desobediencia espiritual. Eso sucedió hace mucho tiempo y todavía sigue sucediendo. Mire, vamos a imaginarnos de que un hijo que por sus deseos, parece ser religioso, hace todas las cosas de Dios, le da ofrenda a Dios y utilizando el término de Corbán, utilizan el término de Corbán, ¿ok? El término de Corbán, y sin embargo, ¿qué lo hacen? Sin embargo, y se descuidan de los cuidados de sus padres y ancianos. En la época de Jesús, algunos usaban una regla llamada Corbán para evitar la responsabilidad de cuidar a sus padres. Es como decir, he dedicado todos mis recursos a Dios, así que no puedo ayudarte. Han dedicado todos sus recursos a Dios, entonces no pueden ayudar a sus padres. Esto, ¿qué es lo que muestra este tipo de actitud? Este tipo de demuestra una práctica religiosa cuando están divorciadas del amor. No se puede ver ahí amor y no se puede ver tampoco compasión. Eso puede conducir a un abandono de nuestros deberes fundamentales para con nuestras familias y comunidades. Cuando hacemos eso, nos estamos abandonando de nuestros familiares y de nuestras comunidades. ¿Ok? También esto puede ilustrar también como las tradiciones religiosas, cuando se usan mal, pueden llevar a descuidar los fundamentos de amor y en honor hacia la propia familia. Jesús destacó esto para recordarnos que la verdadera espiritualidad nunca debe justificar el abandono de nuestras responsabilidades hacia nuestros seres queridos. Esto es un recordatorio, este pasaje que vamos a leer, vamos a estudiar hoy, es un recordatorio conmovedor de cómo a veces las religiones, las tradiciones religiosas, ¿qué sucede? Son malas interpretadas. Cuando a veces malinterpretamos las tradiciones religiosas, cuando las malinterpretamos, pueden llevar a cabo, entonces, ¿qué pueden llevar a cabo ese? Al abandono de virtudes esenciales como respecto al cuidado de la familia. Vamos aquí al texto ahora del capítulo Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. Vamos a ver lo que dice el texto. También le decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Bueno, todas las tradiciones no son malas, todas las tradiciones no son malas. Se vuelven malas cuando lo ponemos al mismo nivel que las escrituras o en el lugar de las escrituras.
Las tradiciones se ponen malas cuando las ponemos en el nivel de las escrituras o en el lugar de las escrituras. Es cuando las tradiciones se vuelven malas. Podemos decir que es una religión de la Biblia más. Le ponemos cosas a la Biblia más. Al agregar a la Biblia todos los propósitos, para todos los propósitos prácticos, ¿qué sucede? Anulamos las cosas de la Biblia, anulamos la verdad, anulamos el poder y su vida. Eso lo podemos ver y lo vemos en el versículo 13. Cuando anulamos las cosas de la Biblia, anulamos su verdad y el poder en su vida, porque la Biblia tiene poder en su vida. Ahora, Jesús aquí en este texto nos deja claro cuando pasa a la segunda ronda los fariseos, cuando pasa a la segunda, tiene la segunda vez que habla con los fariseos en este libros. Una vez más, no hay competencia. La paliza que van a recibir es fea la paliza que van a recibir. La exposición de los corazones pecadores es dolorosa cuando tú esposa las cosas de las personas que están cometiendo pecado. Eso es doloroso. Eso es doloroso. Bueno, mira aquí como dice aquí, vamos a empezar en el versículo 9. Ellos rechazan aquí en el versículo 9. ¿Rechazan qué? A los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para poner lo suyo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Mira, también le decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es un fuerte contraste aquí el mandato de Dios y las tradiciones de los hombres. Es un fuerte mandato. Piensa que están establecidos el mandato de Dios, protegiéndolo. Piensan de que están establecidos los mandatos de Dios, protegiéndolo. En realidad, están rechazando los mandamientos de Dios y el proceso establece sus tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Están poniendo las tradiciones como si fueran, ¿qué? Mandamientos de Dios. Muchas veces en la iglesia eso está sucediendo. Eso está sucediendo como hay iglesias que le dicen a las mujeres que no pueden usar pantalones, no pueden usar pantalones y a otras personas le dicen diferentes cosas y es un fenómeno. Entonces están poniendo tradiciones en que en la palabra de Dios están agregando y eso no es bueno. Mira, dejan al lado, ¿qué cosa dejan al lado? La palabra de Dios relevada. ¿Y con qué la reemplazan? La reemplazan con cosas, tradiciones inventadas de hombre. Qué ridículo. Eso es ridículo. Qué locura. Qué locura. Qué humano. Qué locura. Eso es una locura. Las reglas y regulaciones creadas por el hombre, ¿qué hacen? Se convierten en objeto de obediencia, mientras que los mandamientos de Dios quedan a un lado. Obedecen más a los hombres, a las tradiciones de los hombres, que a las cosas de Dios. Obedecen más a las cosas de los hombres que a las cosas de Dios. Bueno, y ustedes saben bien de lo que les estoy hablando. Ustedes saben bien de lo que les estoy hablando. Muchas veces las personas persiguen más a los pastores no, a los líderes, a los maestros que dan clases, a los predicadores, que a la misma palabra de Dios. Por eso es que se forman muchas divisiones. Por eso mismo, porque la gente sigue más a los hombres, a la palabra de los hombres, que a la misma palabra de Dios. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia y saber lo que la Biblia dice que debemos hacer. Mira, la Constitución y los estatus tienen la última palabra en muchas iglesias. En muchas iglesias yo lo he visto, lo he oído con mis propios oídos, de que la persona dicen y hacen lo que le dan la gana y la persona que hace le siguen la palabra de esas personas, no siguen la palabra de Dios. Y eso no es bueno.
Eso no es bueno. ¿Qué? Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado constantemente para que la tradición no reemplace a la verdad. Tenemos que tener cuidado, porque a veces, y la mayoría de las veces que sucede, que la tradición reemplace a la verdad. No hace bien, nos hace bien examinar. Tenemos que examinar las tradiciones de nuestra iglesia a la luz de la palabra de Dios y ser lo suficiente valiente para hacer cambios. Tenemos que ser valientes para decir la verdad y decir lo que es incorrecto. ¿Tú me entiendes? Tenemos que tener, tenemos que tener suficiente valentía para hacer eso. Muchas veces no lo hacemos. Vemos que las cosas están haciendo en tradición y nos quedamos callados. Neciamente neciamente rechazamos la única fuente de autoridad confiable, infalible. ¿Es un acto de qué? Es un acto de puro suicidio espiritual. Cuando hacemos eso, estamos cometiendo un suicidio espiritual. Un suicidio espiritual. ¿Has visto la triste progresión? Bueno, primero enseñan mandamientos de hombre. Eso está en el versículo 7. Primero enseñan mandamientos de hombre. Eso está en el capítulo 7, versículo 7. Que primeramente, ¿qué lo hacen? Enseñan mandamientos de hombre. ¿Ok? Luego dejan los mandamientos de Dios. Después que enseñan los mandamientos de hombre, dejan los mandamientos de Dios. Eso está en el versículo 8. Versículo 9. Luego rechazan los mandamientos de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Fíjate que qué progresión como está progresando. Primero que hace, enseñan los mandamientos de hombre. Después, dejan los mandamientos de Dios. Y después, rechazan los mandamientos de Dios. Finalmente, invalidan la palabra de Dios. Finalmente, eso es lo que hacen, invalidan la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 13. ¿Ok? Y si no tenemos cuidado, nos veremos nosotros mismos vamos a ver la propia hipocresía en progresión. La vamos a ver. Vamos a ver nosotros mismos vamos a ver nuestra propia hipocresía. ¿En qué? En progresión. O sabemos que es posible ser hipócrita. Lo vemos muy claramente en los demás. Es cuando es en nosotros que nos vemos espiritualmente sordos, mudos y ciegos. Muchas veces nosotros nos volvemos espiritualmente sordos, mudos y ciegos. Sordos que no estamos oyendo, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Mudos porque no hablamos cuando debemos hablar. Y ciegos porque estamos mirando las cosas y no estamos haciendo nada en cuanto a eso. Ok, vamos a seguir estudiando aquí este libro que esto está muy bonito y nos está enseñando. Fíjate, manipulan la palabra de Dios para su propio beneficio. Ustedes lo saben bien que muchas personas te cogen los versículos de la Biblia para decir lo que ellos quieran, sin saber el contexto, y sacan un texto del contexto. ¿Para qué? Para hacer un pretexto. Sacan los textos de un contexto para hacer un pretexto. Vamos aquí a seguir estudiando el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 10 al 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, ya no hacen nada por sus padres ni por su mamá. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, las cuales han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Se lo voy a repetir en el versículo 13. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando así la palabra de Dios
por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Bueno. Jesús ahora da su propio ejemplo que resuelve el problema. Jesús da su propio ejemplo que resuelve el problema, que habla acerca de lo que había estado escrito. Ustedes se recuerdan cuando él se encontró con Satanás o con el diablo, como ustedes le quieran llamar, en el desierto, que siempre hablaba por la escritura, le dice, está escrito, está. Entonces, fíjate aquí lo que Jesús hace. El veredicto no agradará a la gente religiosa, lo que él le va a decir, lo que él le hizo. Él va a la escritura, él va a la escritura. ¿Cuál escritura va? A la escritura de Moisés, señalando lo que enseña claramente. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que enseña claramente. Entonces nosotros tenemos que seguir las cosas que dicen la escritura y no hacerle caso a la doctrina de los hombres. Fíjate como dice en el libro de Éxodo. Entonces fíjate, se va aquí al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2, y al libro de Deuteronomio, capítulo 5, 16, que esto contiene el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver lo que dice. Mira, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora fíjate, eso es lo que uno debe hacer, pero ahora vamos a ver que también vas a recibir un castigo si no lo hace. Si no lo hace, vas a recibir un castigo. Muestran el castigo, mira, en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 17, y en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 9, muestran el castigo por violar este mandamiento. Fíjate el castigo que dan. Mira, cualquiera que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado ¿a qué? A muerte. Debe ser condenado ¿a qué? A muerte. El principio es claro. Dios llama a los hijos a honrar y respetar a sus padres. Ese es el principio. Dios llama a los hijos a honrar y respetar a sus padres. Mira como dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 9 dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Sin embargo, los fariseos crearon un vicio teológico. Ellos inventaron un vicio teórico. Ellos lo inventaron. ¿Cuál fue? Simplemente declara lo que le habrían dado a sus padres Corbán. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El término de Corbán, ¿qué quiere decir? En hebreo, que se refiere a qué? A un regalo dedicado a Dios. Esto les permite deshonrar a sus padres al descuidar sus necesidades, pero aún así se sienten bien por ello, porque fue hecho en servicio a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque a veces que creemos que estamos haciendo una cosa buena por Dios, pero no estamos haciendo las cosas bien, porque mira, ellos se decían, querían que hacerse, dedicarse solamente a Dios, pero la misma palabra dice que uno tiene que honrar a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué hacía? De que para hacer todas las cosas por Dios, ellos pensaban de que estaban haciendo las cosas bien, pero estaban haciendo las cosas a su manera, no estaban haciendo lo que la Biblia dice, la Escritura dice que debían de hacer. Así somos muchos de nosotros. Queremos poner nuestras metas, nuestros métodos, nuestras cosas en las cosas de Dios. Y eso no debe ser. Sirvo a Dios desobedeciendo
A veces le servimos a Dios desobediendo su mandato expreso de honrar a mis padres. Tenemos que honrar a nuestros padres. Sirvo a Dios. Entonces servimos a Dios, muchas veces servimos a Dios desobediendo su mandato expreso de honrar a mis padres. Entonces cuando yo estoy haciendo eso, estoy sirviendo a Dios, sí, estoy sirviendo a Dios, pero lo estoy desobediendo cuando lo estoy sirviendo. Y así, eso no es bueno. Eso no es bueno, hermanos y hermanas. ¿Qué tipo de lógica es esa? A ver, ¿qué tipo de lógica es esa? De servir a Dios desobedeciendo. Es un expreso de honra. Tenemos que honrar a nuestros padres. Ok, Jesús le dice que este tipo de razonamiento anula la palabra de Dios, establece tradiciones creadas por el hombre por encima de los mandamientos de Dios y abre la puerta a muchas más acciones similares. Eso lo dice él aquí en este mismo libro de Marcos capítulo 7, versículo 13. Ese tipo de razonamiento revela la dureza de nuestros corazones, revela la dureza de los corazones de ellos y también la dureza de los corazones de nosotros si nosotros seguimos a la tradición y no seguimos a la palabra de Dios. La hipocresía de nuestra adoración y la desobediencia de nuestras acciones. ¿Okay? Este tipo de razonamiento revela la dureza de nuestro corazón, la hipocresía de nuestra adoración y la desobediencia ¿de qué? De nuestras acciones. ¿Todo en qué? En el nombre de la religión. Estos no son ateos. Ellos no eran ateos ni eran secularistas. Estos eran líderes religiosos y espirituales. ¿De dónde? De Israel. Estas personas que estaban haciendo esto eran líderes religiosos y espirituales de Israel. También tenemos que tener cuidado con nosotros con eso, porque podemos caer en eso mismo, de que creemos que estamos haciendo las cosas por Dios y estamos haciendo las cosas por Dios, pero estamos muchas veces basados en ¿qué? En las tradiciones, que las tradiciones no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchas veces ponemos las tradiciones igual a la palabra de Dios y a veces que es mucho más que la palabra de Dios. Habían colocado sus tradiciones en lugar de las escrituras y a ellos mismos en lugar de Dios. Fíjate, habían trasladado, ¿qué cosa? Habían colocado sus tradiciones en lugar de las escrituras y ellos mismos en el lugar de Dios. Y entonces cuando estamos haciendo eso, no estamos haciendo un Dios, no estamos haciendo un Dios. Y no estamos haciendo el más poderoso que Dios. Y nosotros no somos más poderosos que Dios. El corazón es verdaderamente una fábrica de ídolos y las tradiciones religiosas son algunas de sus mejores herramientas. ¿Qué quiere decir? Que el corazón de ellos está lleno, cuando estás haciendo eso, tu corazón está lleno de ídolos, está lleno de ídolos y las tradiciones religiosas son algunas de sus mejores herramientas. Las mejores herramientas para uno tener el corazón lleno de ídolos es haciendo tradiciones. Esta verdad, esta verdad debería preocuparnos a todos. Puedo ser tan culpable como los fariseos de la época de Jesús y ni siquiera verlo. Se lo voy a volver a repetir. Esta cosa que acabamos de estudiar ahora, en verdad debería preocuparnos a todos nosotros, nos debiéramos procurar. ¿Por qué? Porque podemos ser tan culpables como los fariseos de la época de Jesús y a veces que no lo vemos. Bueno, aquí yo voy a finalizar ya. Entonces nos vamos a ver en el viernes, donde vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 14 a el versículo 23. Ahí nos vemos y que tengan un buen bendecido día y espero de que hayan aprendido algo bueno acerca de esta lección.
porque está muy buena la lección esta. Tenemos que tener cuidado con la tradición. A veces que ponemos la tradición, le hacemos más caso a las tradiciones que a la misma palabra de Dios. ¿Ok? Así que tengan buen día y ahí nos miramos el viernes. Bye.